Victoria balsámica del Mallorca de Yagoba Arrasate tras ganar al Getafe en casa con una portería a cero y un Muriqui fundamental que les permite, muy buena Sara Carmona, tomar aire en la tabla. Totalmente, Robert. La verdad es que toman aire. Yo creo que además consolidan parte del juego que estaban intentando reiterar, que ahora mismo empieza a tener mucha efectividad y muchos resultados, ¿no? Sí. Que yo creo que es súper importante. Siempre hay un sellito en los equipos de Yagoba, que juegan directo, que juegan rápido, que son contundentes en esas acciones que deciden los partidos. Y parece que empiezan a lo que decíamos, a sentarse. Hay muchos datos que podríamos haber destacado del Mallorca. Eso me has dicho, ¿no? He tenido que pensar y decidir qué me gustaba más para que entendiésemos la esencia de un equipo que ahora mismo empieza a estar muy tranquilo en la tabla y que yo creo sinceramente que va a ir a más y a mejor. Yo también. Y me gusta mucho cómo enfoca el balón parado y con qué efectividad afronta ciertos duelos. Pero vamos a quedarnos con un dato de corners, que es el equipo con más corners, con más porcentaje de corners rematados de toda la competición. No es un equipo que saque demasiado corners, está en la media un pelín por abajo, pero los que saca los remata con una efectividad impresionante. El mejor equipo de la liga en este contexto. Que bueno, ahí clave tener un gran pasador como es Sergi Darder, que Por es supuesto. el jugador, digamos, encargado de eso. Y por supuesto centrales como Raillo, como Baljen, como Muriqui, receptores. Tenemos una jugada, Totalmente. vamos a verla directamente. Eso es. Ahí vemos uno de los corners. Sergi Darder siempre el que patea. Es increíble. Tiene un guante en esa bota, ¿verdad? Totalmente. Sergi Darder. Y es raro no encontrar un receptor directo a este tipo de corners, porque estamos súper habituados en los corners a que haya un rechazo, una segunda jugada y que el peligro llegue en esos segundos compases, pero en este caso yo creo que Raillo. el remate es espectacular. Sí, el capitán bien, es verdad que Soria está bien colocado, pero Sí. demuestra cómo el Mallorca tiene, digamos, en los corners una de sus principales armas a la hora de dañar. Totalmente, una de las esencias, evidentemente, de todo esto es que tiene mucha acumulación de jugadores en esta zona. La transición defensiva luego ha de ser rapidísima, rapidísima, y encima lo que estamos viendo es que está obligando siempre a los equipos rivales a acumular también muchos efectivos en zona cercana a su portero para, aunque sean las marcas, llegar a Es que todas ellas. al final esta clase de jugadas en los equipos que van a estar, digamos, en ese grupo desde el 7 al 13, 14, 15, bueno, vamos a ver, porque evidentemente no ubicamos a Mallorca en ningún lado, pero equipos de mitad de tabla, Totalmente. ser capaz de controlar las jugadas a balón parado, de ser efectivo, es que te da muchos puntos. Has dado en la clave, y sumado a este tema del balón parado es cómo se enfocan los duelos. El duelo al final, podemos pensar todos en el duelo aéreo, pero al final un regate también estás Sí. afrontando un duelo, tanto el que defiende como el que tiene la posesión del balón e intenta superar esa línea de presión. Y en este sentido vamos a dar otros dos datos. El Mallorca es el segundo equipo de toda la competición que más porcentaje de posesión gana con duelos aéreos Muy defensivos. interesante. Es decir, que cuando salta el duelo de forma defensiva, porque igual estamos pensando todos en Muriqui, no, quietos, pero que cuando salta el duelo de forma defensiva, el segundo que más porcentaje de posesión gana tras el Atlético de Madrid. Puedes ganar el duelo o no, pero el balón te lo quedas, que al final es lo Efectivamente. importante, ganar el balón. Casi en el 44% de las ocasiones. Es decir, como haya un duelo aéreo defensivo en el que el Mallorca participe, yo me imagino ser la entrenadora de un equipo rival y decir, ostras, no vamos a exponer al equipo a un duelo aéreo con el Mallorca, porque estando en la altura de la temporada que estamos y con estos datos, poco es casualidad ya. Yo creo que es una totalmente. tendencia que se ha confirmado y que se ha retirado. Y luego hablábamos del otro tipo de duelo, ya más de cara al ofensivo, el regate. El equipo con más porcentaje de éxito de regate de la, Esto es muy bueno, competición. Es tremendo. No regatea en exceso, o sea, no busca ese uno contra uno en exceso. Está en la media y de nuevo un poquito más abajo. Pero cuando encara el regate, Sí. prácticamente el 50% de esas opciones son exitosas. Ahí seguramente los jugadores que están copando esa clase de ranking individualmente, se me viene a la cabeza Jan Virgili, la incorporación Lo tiene, del sí. chico es brutal. Mojica también tiene esa capacidad. Creo que Sobre todo Maffeo, Mojica. cuando ha entrado también, es un jugador que le está dando de ese sentido, que empezó Morey. Creo que, bueno, Maffeo es un jugador muy importante en el colectivo, así que muy interesante el hecho de que en todo lo que tiene que ver con la eficacia, no con el volumen, sino con la eficacia, hay registros que Totalmente. vemos como el Mallorca está muy arriba. Y tienes también, además, para reforzar la cuestión de los corners, otros dos gráficos que solo podemos ver aquí en la Liga Stats, muy interesantes también. Totalmente. Es muy común y nos pasa en muchos de los análisis que vemos que siempre hay una banda que todo el equipo tiene un poquito más destacada dominante. en eso, es más dominante en registros individuales, en registros colectivos, y en este caso confirmamos que se sacan bastante más corners desde la banda izquierda, a pesar de que hemos visto justo un ejemplo de la banda derecha. 27-17, yo creo que hay una supremacía clara. Por ahí van Jan Virgili, por ahí va Mojica, lo que Por hemos hablado, supuesto. ¿no? El hecho de tener jugadores que amenacen. No es casualidad, entonces estás obligando también al equipo rival a despejar balón ahí. Pero si vemos el ejemplo
de todos los que han sido exitosos, de todos los córneres exitosos, lo estamos viendo en la siguiente pantalla y vemos como en esa banda derecha sí que el córner sacado en corto sí que tiene sentido, lo han hecho en varias ocasiones, pero vemos la barbaridad de centros, de corners que tienen rematador y habitualmente no solo mantienen la posesión, sino llega un remate. Y muy poquitos en corto. Para lo que es habitual, ¿no? O sea, vemos cómo el Mallorca intenta directamente apostar por ese centro directamente al área. Hemos visto muchos equipos que prefieren jugar esa superioridad en corto para un 3-2. Sin embargo, en Mallorca hay 4 que están en corto, pero la mayoría van directamente al área. Muy interesante. Y cómo no hacerlo así, Sara, si metiéndonos ya en el jugador a analizar, por supuesto, tienes a Vedat Muriqi arriba. Muriqi es una locura. Al pirata. Llevamos años sabiendo que si tú vas a mirar cualquier dato que tenga que ver con el duelo aéreo, él va a estar. Sí. Y si quieres tirar un poquito más del hilo y decir, oye, no solo quiero efectividades, quiero saber un poco posición, si se mantiene en posesión o no, él siempre es un jugador destacado. Y de esta manera confirmamos que a día de hoy Muriqi es el jugador top 2 de toda la competición en duelos aéreos ganados. Sumamos los ganados, a pesar de no ser un jugador que haya tenido el 95 o 100% de minutos en competición, porque no los ha disputado todos, aún así, en la suma, sigue siendo un auténtico referente. Es un animal. Es una locura, es una auténtica locura. Esto tiene mucho que ver también en su grandísimo dato de goles en toda la competición. Está top 4 de la liga con 6 goles por partido, casi 0,6 por encuentro. Cuidado con esto, que al final es que solo tiene por delante a Mbappé, a Lewandowski y a Julián. O sea, al final son los 3, digamos, la referencia goleadora de los 3 equipos que entendemos que van a estar arriba. Y después está Vedat Muriqi, que quizá como el Mallorca no estaba tan bien, estaba pasando un poquito bajo el radar, pero ojo lo que le está dando el pirata a Mallorca. Muriqi, siempre hay equipos que pueden estar pasándolo mejor o peor, pero normalmente tienen un jugador referencia. Y este jugador referencia no solo es cuando recibe el balón, que ya han competido en duelo sus compañeros, es que es el mismo el que lo baja, es el mismo el que mantiene la posesión y además de todo eso, que normalmente estos balones siguen tendiendo a irse a las bandas para luego continuar la jugada, encima luego materializa en goles. Imaginad que es el equipo que se está enfrentando al Mallorca y dices, ostras, viendo los datos, Muriqi por partido al menos más de medio gol por encuentro. Sí. Como por ejemplo el que tenemos preparado de esta semana, el que le dio la victoria ante el Getafe, una jugada además que decía Yago Barrasate, le podemos dar una jugada Sara, preciosa, que estaba muy trabajada porque mira, fíjate cómo encuentra la profundidad, cómo siempre cuando juegas contra el Getafe el espacio está detrás de la línea, porque apretan tanto hacia adelante. Mira que es complicado con el Getafe encontrar los huecos. Mira qué rápido aquí Samu Costa, cómo lo tiene clarísimo. Qué pasada. Mira, empieza la jugada en portería, pero acaba con un pase largo, seña el juego directo de Yagoba, más directo imposible. Qué bien define. Conducción y llega Muriqi. Es que no falla. O sea, hay jugadores que no fallan y encima están bien colocados. Es decir, a veces les cae el balón, no, pero es que el balón le llega a él y le llega, creo que de una forma muy clara, con un gran desmarque. Ojo que me he hecho autospoiler porque ahora vamos a entender mucho mejor los desmarques de Muriqi. Quiero que veamos primero en la repetición el pase largo, que es una muy trabajada, además es un automatismo. O sea, lo dijeron en rueda de prensa como sabían que el espacio estaba detrás de la defensa y Mojica corre, digamos que le marca el desmarque y también el desmarque, como tú decías, de Vedat Muriqi, que por cierto es el jugador evidentemente con más acciones de alto impacto. De todo su equipo, por supuesto. Y bueno, lo que estábamos viendo previamente de los goles, que me parece una locura. A mí había un tema que me encantaba, el tema de los desmarques. Muy bueno esto. ¿Cómo y por qué desmarca Muriqi en lo que va de temporada? Mirad la infografía que tenemos en pantalla. Es una auténtica pasada. Es que evidentemente la gran mayoría de sus desmarques terminan en área. Yo creo que el gol que acabamos de ver, mira cómo está en área llena de... Es una barbaridad. Es que parece que es una acumulación de varios jugadores. No es que solo Muriqi en lo que va de temporada, el desmarque lo hace en muchísimas facetas del juego, no solo en zona de finalización, también en zona de creación. Esto abre muchísimas líneas. Fíjate que es complicado encontrar los huevos al Getafe. Pero fíjate que hay muy poquitos que van a banda. Es un jugador siempre que acaba en área. Y es normal, es su naturaleza. No es un jugador que se sienta cómodo, digamos, yendo a banda, a descargar, a hilvanar. No. Él es un jugador que es referencia, es un jugador que acaba siempre como punto de remate y por eso vemos cómo se aglutinan todos en torno al punto de penalti, digamos. A mí me encanta que terminen las acciones de peligro en zona central, en ataques en carril central, porque me parecen mucho más vistosos y me vuelven loca, pero encima podemos entender mejor este sacrificio en desmarque si vemos sus duelos. Estáis viendo en pantalla todos los duelos de Muriqi en lo que va de temporada. En verde los exitosos, que son la mayoría, sin ningún tipo de duda, y en rojo los que no son exitosos. Ojo, porque aunque no mantenga la posesión con ese duelo, puede reiterar otro duelo siguiente que pueda ganar o no su equipo. O sea que vamos a tener en cuenta que genera muchas segundas oportunidades a jugadas que en un equipo como los de Yagoba, con juego directo y tan rápido como hemos visto,
tienen muchísimo valor. Y ojo, porque sí, hablamos del juego directo, de ese juego tan rápido, esa transición ofensiva, esa fase ofensiva tan rápida que hace el Mallorca, pero hemos visto que nace tocando con su propio portero y termina con un pase largo. Es decir, tienen de todo estas jugadas. Sí, es un equipo que tiene, digamos, recursos, pero fundamentalmente al final Muriqui, punto final, tanto para descargas en el juego como para buscar en el área. Ya hemos visto esos 6 goles muy complicados, tal y como está la liga, y sobre todo el Mallorca ya respira. Ha salido de puestos de descenso donde ha estado bastantes jornadas. Y lo han pasado mal, ¿eh? Lo han pasado, evidentemente, porque al final es que es muy complicado quedarte en la Liga eSports. Arrasate es un entrenador al que se le va a dar tiempo, seguramente. Seguro. Y con la portería cero también fundamental. Tenemos que reiterar esto, Sara, la importancia de dejar portería cero, porque es un equipo que seguramente no va a tener mucha cuota de gol y que necesita esas porterías a cero, lo decía Arrasate, para sacar puntos y sobre todo adelantarse. Totalmente. Yo creo que encima la portería cero mantiene esa confianza en la defensa, y la confianza en la defensa... El portero también, que no está de Román, que está Bergström, y al final que portería cero después de encajar 3 en el campo del Betis. Es decir, creo que se ven brotes verdes en el Mallorca, como se suele decir, que ya, digamos, que se va al parón ahora mismo en el puesto número 15 en la tabla, 12 puntos en 12 jornadas. Decía Arrasate que tiene que estar siempre un poquito por encima de los puntos de las jornadas, pero está en camino. Así que creo que es bastante positivo cómo finaliza este mini tramo el Mallorca de Arrasate. Vamos a ver qué sucede en el siguiente bloque, pero de momento pueden respirar tranquilos, sobre todo con un Muriqui tan goleador. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que la siguiente jornada no estamos ahora porque no hay la Liga eSports. Totalmente. Pero volvemos la siguiente, por supuesto, con más datos aquí en la Liga Beyond Stats. Gracias, hasta otra. Hasta el próximo.